El Roma, llamado así por dos barcos anteriores y la ciudad de Roma, fue el tercer acorazado de clase Littorio de la Regia Marina, Marina Real, de Italia. La construcción tanto del Roma como de su barco gemelo Impero se debió a las crecientes tensiones en todo el mundo y al temor de la Armada de que solo dos Littorio, incluso en compañía de acorazados anteriores a la Primera Guerra Mundial, no serían suficientes para contrarrestar las flotas del Mediterráneo de los británicos y franceses. Como el Roma fue establecido casi 4 años después de los dos primeros barcos de la clase, se realizaron algunas pequeñas mejoras en el diseño, incluido el francobordo adicional agregado a la proa. El Roma fue comisionado en la Regia Marina el 14 de junio de 1942, pero una grave escasez de combustible en Italia en ese momento impidió que fuera desplegado. En cambio, junto con sus barcos gemelos Vittorio Veneto y Littorio, se utilizó para reforzar las defensas antiaéreas de varias ciudades italianas. En este papel fue gravemente dañado 2 veces en junio de 1943 por ataques con bombarderos en La Spezia. Después de las reparaciones en Génova durante todo julio y parte de agosto, el Roma se desplegó como el buque insignia del almirante Carlo Bergamini en un gran grupo de batalla que finalmente comprendió los 3 Littorios, 8 cruceros y 8 destructores. El grupo de batalla estaba programado para atacar a los barcos aliados que se acercaban a Salerno para invadir Italia en la Operación Avalancha el 9 de septiembre de 1943, pero la noticia del armisticio del 8 de septiembre de 1943 con los aliados provocó la cancelación de dicha operación. En cambio, se ordenó a la flota italiana que navegara a la Maddalena, Cerdeña, y posteriormente a Malta para rendirse a los aliados. Mientras la fuerza estaba en el estrecho de Bonifacio, los Dornier Do 217 del ala especializada KG-100 de la Luftwaffe alemana armados con bombas radiocontroladas Fritz 10 avistaron la fuerza. El primer ataque fracasó, pero el segundo causó graves daños a los acorazados de Italia, el ex Littorio y el Roma. El impacto en el Roma provocó que el agua inundara 2 salas de calderas y la sala de máquinas de popa, dejando al barco cojeando junto con 2 hélices, potencia reducida y arco incendios inducidos en la popa del buque. Poco después, otra bomba se estrelló contra el barco y detonó dentro de la sala de máquinas delantera, provocando inundaciones catastróficas y la explosión de los cargadores de la torreta principal número 2, arrojando la torreta al mar. Hundiéndose por la proa y escorando a estribor, el Roma volcó y se partió en 2, arrastrando consigo a 1.393 hombres, incluido el almirante Carlo Bergamini. El líder italiano Benito Mussolini no autorizó ningún rearme naval grande hasta 1933. Una vez que lo hizo, 2 viejos acorazados de la clase Conte di Cavour fueron enviados para ser modernizados en el mismo año, y el Vittorio Veneto y el Littorio fueron establecidos en 1934. En mayo de 1935, el Ministerio Naval italiano comenzó a preparar un programa de construcción naval de 5 años que incluiría 4 acorazados, 3 portaaviones, 4 cruceros, 54 submarinos y 40 barcos más pequeños. En diciembre de 1935, el almirante Domenico Cavagnari le propuso a Mussolini que, entre otras cosas, se construyeran 2 acorazados más del Littorio. La clase se construiría para intentar contrarrestar una posible alianza franco-británica, porque si los dos países combinaran sus fuerzas fácilmente superarían en número a la flota italiana. Mussolini pospuso su decisión, pero luego autorizó la planificación de los 2 barcos en enero de 1937. En diciembre fueron aprobados y se les asignó dinero. Fueron nombrados Roma e Imperio. Establecido casi 4 años después de el Vittorio Veneto y el Littorio, el Roma pudo incorporar algunas mejoras de diseño. Su proa se rediseñó notablemente para dar a Roma francobordo adicional. A mitad de la construcción, se modificó sobre la base de la experiencia con el Vittorio Veneto para que tuviera un final más fino en la línea de flotación. También estaba equipado con 32 cañones, en lugar de 24 cañones Breda de 20 milímetros de calibre 65. El Roma tenía 240,6 metros de largo total y tenía una manga de 32,82 metros y un calado de 9,6 metros. Fue diseñado con un desplazamiento estándar de 40.992 toneladas, una violación de la restricción de 35.000 toneladas del Tratado Naval de Washington. Con carga de combate completa, desplazó 45.485 toneladas. El acorazado estaba propulsado por 4 turbinas de vapor con engranajes Veluzo con una potencia nominal de 128.000 caballos de fuerza en el eje, 95.000 kilowatts. El vapor fue proporcionado por 8 calderas y Arrow alimentadas con petróleo. Los motores proporcionaron una velocidad máxima de 56 km por hora y un alcance de 7.260 km a 37 km por hora. El Roma tenía una tripulación de
1830 a 1950 oficiales y marineros. Estaba equipado con una catapulta en la popa y equipado con 3 hidroaviones de reconocimiento IMAM RO-43 o cazas Rayane RE-2000. El armamento principal del Roma consistía en 9 cañones modelo 1934 de 381 mm calibre 50 en 3 torretas triples. 2 torretas se colocaron hacia adelante en una disposición Superfire y la tercera se ubicó hacia atrás. Su armamento antisuperficie secundario consistía en 12 cañones de 152 mm modelo 1934-35 en 4 torretas triples en medio del barco. Estos se complementaron con 4 cañones modelo 1891-92 de 120 mm en monturas individuales. Estas armas eran armas antiguas y estaban destinadas principalmente a disparar proyectiles de estrellas. Estaba equipado con una batería antiaérea que constaba de 12 cañones de 90 mm modelo 1938 en montajes individuales, 20 cañones de 37 mm en 8 montajes dobles y 4 individuales y 16 cañones 65 de 20 mm en 8 montajes dobles. Estaba protegido por un cinturón blindado principal de 280 mm con una segunda capa de acero de 70 mm de espesor. La cubierta principal tenía 162 mm de espesor en el área central del barco y se redujo a 45 mm en áreas menos críticas. Las torretas de la batería principal tenían un grosor de 350 mm y la estructura de la torreta inferior estaba alojada en barbetas que también tenían un grosor de 350 mm. Las torretas secundarias tenían caras de 280 mm de espesor y la torre de mando tenía lados de 260 mm de espesor. La quilla del Roma fue colocada por el astillero italiano Cantieri Riuniti del Adriatico el 18 de septiembre de 1938 y fue botado el 9 de junio de 1940. Después de poco más de 2 años de acondicionamiento, el nuevo acorazado fue comisionado en la Regia Marina el 14 de junio de 1942. Llegó a la importante base naval de Tarento el 21 de agosto y fue asignado a la 9ª División Naval. Aunque el Roma participó en ejercicios de entrenamiento y fue trasladado a varias bases, incluidas Taranto, Nápoles y La Spezia, en el año siguiente no participó en ninguna misión de combate ya que la Marina italiana estaba desesperadamente escasa de combustible. De hecho, a fines de 1942, los únicos acorazados listos para el combate en la Armada eran los 3 Littorio porque la escasez de combustible había provocado que los 4 acorazados modernizados fueran retirados del servicio. Cuando se combina con la falta de embarcaciones capaces de escoltar a las naves capitales, el potencial de combate de la Armada italiana era prácticamente inexistente. El Roma y sus 2 hermanos fueron trasladados de Tarento a Nápoles el 12 de noviembre, en respuesta a la invasión aliada del norte de África. Mientras estaban en ruta, los 3 acorazados fueron atacados por el submarino británico HMS Umbra, aunque no hubo impactos. El 4 de diciembre, Estados Unidos lanzó un gran ataque aéreo sobre Nápoles en un intento de destruir la flota italiana. Un crucero fue destruido y otros 2 resultaron dañados en el ataque, al igual que 4 destructores. 2 días después, el Roma fue trasladado con el Vittorio Veneto y el Littorio a La Spezia, donde se convirtió en el buque insignia de la Regia Marina. Permanecieron aquí durante la primera mitad de 1943 sin realizar ninguna operación. Durante este tiempo, La Spezia fue atacada muchas veces por grupos de bombarderos aliados. Los ataques del 14 y 19 de abril de 1943 no afectaron al Roma, pero una incursión estadounidense el 5 de junio dañó gravemente tanto al Vittorio Veneto como al Roma. Los aviones B-17 que transportaban bombas perforantes de 908 kilos dañaron los acorazados estacionarios con 2 bombas cada uno. El Roma sufrió 2 impactos cercanos a cada lado de su arco. La bomba del lado de estribor golpeó el barco pero atravesó el costado del casco antes de explotar. El barco comenzó a llenarse de agua a través de fugas de las cuadernas 221 a 226, un área que cubría unos 3 metros cuadrados, y por inundación desde la proa hasta la estructura 212. La segunda bomba falló pero explotó en el agua cerca del casco. Se descubrieron fugas en un área de 2,8 metros cuadrados que va desde las estructuras 198 y 207. Aproximadamente 2.350 toneladas de agua ingresaron al barco. El Roma resultó dañado nuevamente por 2 bombas en otro ataque del 23 al 24 de junio. Uno golpeó el acorazado a popa y a estribor de la torreta trasera de la batería principal y destruyó varios camarotes que se inundaron rápidamente debido a las tuberías rotas. El segundo pegó encima de la torreta trasera pero sufrió pocos daños debido al pesado blindaje en ese lugar. Este ataque no dañó gravemente al
al Roma ni provocó inundaciones, pero, sin embargo, navegó a Génova para repararla. Llegó a la ciudad el 1 de julio y regresó a La Spezia el 13 de agosto, una vez que se completaron las reparaciones. Junto con muchas de las principales unidades de la flota italiana, incluidos el Vittorio Veneto y el Italia, el ex Littorio, los cruceros Eugenio di Savoia, Raimondo Montecuccoli y Emanuele Filiberto Duca di Aosta y 8 destructores. El Roma zarpó de La Spezia con Adone del Cima como capitán y también como buque insignia del almirante Carlo Bergamini el 9 de septiembre de 1943, un día después de la proclamación del armisticio italiano de 1943. Más tarde se unieron al grupo 3 cruceros adicionales de Génova, el Luigi di Savoia Duca degli Abruzzi, el Giuseppe Garibaldi y el Attilio Regolo. Ese mismo día, la flota estaba programada para navegar hacia Salerno para atacar a los barcos aliados que navegaban para invadir Italia como parte de la Operación Avalancha. Sin embargo, la proclamación del armisticio el 8 de septiembre había provocado la cancelación de esta operación. Cuando las fuerzas alemanas en Italia lanzaron la Operación Axe, se ordenó al almirante Bergamini que abandonara La Spezia para evitar que la flota cayera en manos alemanas y llegara a los puertos controlados por los aliados. Debido a la reticencia inicial de Bergamini a llevar sus barcos a Malta, sin conocer los detalles del armisticio y cuál sería el destino de la flota una vez en los puertos controlados por los aliados, y a los planes iniciales para el traslado de Víctor Emanuel III, su corte y el gobierno de Roma a la Maddalena, los destructores Vivaldi y Danoli zarparon de Génova y La Spezia rumbo a Civitavecchia. Con este fin, el destino inicial fue la Maddalena, una base naval en Cerdeña. Una vez en la Maddalena, Bergamini recibiría más órdenes para dirigirse a Malta, del almirante Bruno Bribonesi, comandante naval de Cerdeña, así como algunos documentos sobre las condiciones del armisticio para la marina. Sin embargo, se canceló el traslado del rey a la Maddalena, en cambio, huyó hacia Pescara, y cuando la flota llegó a la Maddalena, las tropas alemanas habían ocupado esa base para trasladar sus tropas de Cerdeña a Córcega, por lo que también se canceló la escala en la Maddalena y Supermarina ordenó a Bergamini que se dirigiera a Boune, controlado por los aliados. Luego, la flota cambió de rumbo, pero cuando Alemania se enteró de que la flota italiana navegaba hacia una base aliada, la Luftwaffe envió Dornier Do 217 armados con bombas controladas por radio Fritz 10 para atacar los barcos. Estos aviones alcanzaron a la fuerza cuando se encontraba en el estrecho de Bonifacio. Los Do 217 siguieron a la flota durante algún tiempo, pero la flota italiana no abrió fuego al verlos. Seguían a la flota a tal distancia que era imposible identificarlos como aliados o del eje, y Bergamini creía que eran la cobertura aérea que les prometían los aliados. Sin embargo, un ataque sobre el Italia y el Roma a las 15:37 horas incitó a la flota a la acción, ya que las baterías antiaéreas a bordo abrieron fuego y todos los barcos comenzaron maniobras evasivas. Aproximadamente 15 minutos después de esto, el Italia fue alcanzado en el lado de estribor debajo de sus torretas principales delanteras, mientras que el Roma fue alcanzado en el mismo lado en algún lugar entre los marcos 100 y 108. Esta bomba atravesó el barco y explotó debajo de la quilla, dañando la viga del casco y permitiendo que el agua inunde la sala de máquinas de popa y 2 salas de calderas. La inundación hizo que las hélices internas se detuvieran por falta de energía y comenzó una gran cantidad de arcos, lo que a su vez provocó muchos incendios eléctricos en la mitad de popa del acorazado. Perdiendo potencia y velocidad, el Roma comenzó a salirse del grupo de batalla. Alrededor de las 16 horas, otro Fritz 10 se estrelló contra el lado de estribor de la cubierta del Roma entre los bastidores 123 y 136. Lo más probable es que detonó en la sala de máquinas delantera, provocando llamas y provocando fuertes inundaciones en los cargadores de la torreta de la batería principal número 2 y la torreta de batería secundaria del lado de proa de babor, y ejerciendo aún más presión sobre la viga del casco previamente estresada. Segundos después de la explosión inicial, la torreta número 2 de 15 pulgadas voló por el costado debido a una explosión masiva, esta vez por la detonación de los cargadores de esa torreta. Esto provocó inundaciones catastróficas adicionales en la proa, y el acorazado comenzó a hundirse por la proa mientras se escoraba cada vez más a estribor. El acorazado volcó rápidamente y se partió en dos. Según la investigación oficial realizada después del hundimiento, el barco tenía una tripulación de 1849 hombres cuando zarpó. 596 sobrevivieron con 1253 hombres desapareciendo con el Roma. Según el historiador naval Francesco Matesini, que cita la investigación de Pier Paolo Bergamini, el hijo del almirante Bergamini, alrededor de 200 hombres del Estado Mayor de Bergamini estaban a bordo del Roma, y por error no fueron incluidos en la investigación oficial. Estos hombres aumentaron el número total a bordo a 2021 y el total
total de muertes a 1.393. En su vida útil de 15 meses, el Roma realizó 20 salidas, principalmente en transferencias entre bases, ninguna fue para entrar en combate, cubriendo 4.010 kilómetros y usando 3.320 toneladas de fuel oil en 133 horas de navegación. La embarcación hundida fue encontrada en junio de 2012 por el robot submarino Pluto Paya, diseñado por el ingeniero italiano Guido Gay. Fue descubierto a unos 30 kilómetros de la costa norte de Cerdeña, a una profundidad de alrededor de 1.000 metros. El 10 de septiembre de 2012 se llevó a cabo una ceremonia conmemorativa en una fragata italiana sobre el lugar donde cayó el Roma. Gianpaolo Di Paola, él mismo un exoficial naval y en ese momento ministro de Defensa, en la ceremonia describió a los marineros muertos como héroes involuntarios que encontraron su lugar en la historia porque cumplieron con su deber hasta el final. Las características principales son: desplazamiento a carga completa, 45.485 toneladas, eslora, 240,6 metros, manga, 32,8 metros, calado, 9,6 metros, potencia instalada, 8 calderas de Milenrama, 128.000 HP, 95.000 kilowatts, propulsión, 4 turbinas de vapor, 4 hélices de tornillo, velocidad, 56 km por hora, tripulación, entre 1.830 y 1.950 oficiales y marineros, armamento, 9 cañones de 381 milímetros, 12 cañones de 152 milímetros, 4 cañones de 120 milímetros, 12 cañones antiaéreos de 90 milímetros, 20 cañones de 37 milímetros y 20 cañones de 20 milímetros. Blindaje en la correa de 350 milímetros, en la cubierta de 162 milímetros, en las torretas de 350 milímetros y en la torre de mando de 260 milímetros. Aviones transportados: 3 aviones IMAM RO-43 o Rayane RE-2000. Instalaciones de aviación: una catapulta.